dos organizaciones son en el fondo. Una es Féminas Latinas, que es una fundación que está constituida hace 5 años en Santiago y ahora nos ampliamos al norte. Féminas Latinas es una organización que trabaja principalmente con el tema feminista de cisgénero y transgénero migrante, pero principalmente trans. Nacimos desde un problema que hubo en Bustamante con la policía que nos empezó, en el Parque Bustamante. Claro, en el Parque Bustamante nos empezó a hacer problemas en el trabajo de las compañeras y tuvimos la necesidad de organizarnos. Y al ver que también no existía una organización que fuera representativa de la comunidad migrante, cuando hablamos hablamos de migrantes no solamente internacionales, sino nacionales, porque en Santiago las personas que son de allá te dicen, aquí mandan las que somos de Santiago. Así me dijeron una vez. Entonces, ahí nosotras nos dimos cuenta que aunque éramos de la misma tierra, siempre íbamos a ser migrantes para ellas. Y decidimos armar para podernos proteger y podernos articular en la defensa de nuestros derechos, porque la municipalidad de Ñuñoa y de Providencia se habían propuesto nuevamente sacarnos del lugar, no dejarnos llevar el sustento a nuestras casas. Muchas eran madres en ese momento, muchas de las compañeras eran madres, otras no. Yo de las mujeres trans, igual que yo, que habían sido recientemente madres. Entonces la mayoría de las compañeras que están ahí son jefas de hogar. Y todas no teníamos las armas ni las herramientas como para, al estar no amparadas por una organización directamente, pudiéramos luchar. Entonces decidimos formar Féminas Latinas. Partió en Santiago hace 5 años y desde este año con la pandemia, que yo retorné a Antofagasta, decidimos ampliar a Antofagasta. Perfecto. Y después, desde el año pasado, fuimos fundadoras de una red latinoamericana y del Caribe de mujeres transmigrantes que se llama Red FemiTransLAC. FemiTransLAC. Es una red que tiene 13 organizaciones en 13 países. Ya estamos en 13 países y el tema es el fenómeno de la migración, las cuales nuestras compañeras hemos sido protagonistas y también vulnerabilizadas en nuestros procesos migratorios. Muchas veces cuando hemos migrado a un lugar no podemos acceder a las mismas oportunidades que accede cualquier persona, ni siquiera, o sea, si siendo migrante te cuesta, siendo una persona migrante trans te cuesta más que una persona gay o lesbiana, porque para una persona trans el tema es la identidad de género. En principio la necesidad de optar por una mejor calidad de vida, que en sus lugares de origen no las tienen. Hay muchas que creen que se habló mucho del sueño americano en Chile, que teníamos el sueño, que éramos como las Américas Unidas del Sur, Chile. Entonces la mayoría de las compañeras llegó porque hubo un momento que hubo un auge económico bastante fuerte, que fue en el primer gobierno de Piñera, donde se ganaba dinero y todas ganaban dinero bien y todas hicieron harto dinero. Entonces empezaron a llegar, la primera fue una oleada de ecuatorianas, hace unos 13, 14 años atrás, casi 15 yo diría. Las primeras que llegaron fueron las ecuatorianas, que eran 3 chicas que vivían en una casa y así empezaron a llegar otras más. Después se vinieron las peruanas, seguido las peruanas hace unos 10 años atrás. Estoy hablando de las chicas trans. Después empezaron a llegar las colombianas, las dominicanas, las bolivianas un poquito allá en Santiago, pero sí ha habido, las primeras que llegaron fueron las ecuatorianas, que fueron las que fue un gran número, de repente así se hizo un número bastante grande, que empezaron a llegar y teníamos una muy buena acogida con ellas, un buen compañerismo y
ya una iba a su casa y las puertas abiertas siempre. Entonces empezaron a llegar y empezaron a contarse en Ecuador y empezaron a llegar otras. Entonces, las compañeras, primero para mejorar su calidad de vida, porque en ese momento en el Ecuador no había un garantía de los derechos humanos, y al migrar muchas también entraron en forma irregular. Entonces, al entrar en forma irregular, tuvieron problemas para acceder a las visas. Estuve hablando con mi compañera referente del Ecuador. Ella me contó que ella estuvo acá en Chile, porque nos conocimos de años. Entonces ella me decía que en Chile ella tuvo que pagó en su momento 3 millones de pesos por un contrato de trabajo y una visa. En el Ecuador en su momento no había ley de identidad de género. Hoy día sé que pueden cambiar sus documentos, pero no sé si es por la identidad de género. Las mismas legislaciones en los diferentes países hacen o crean situaciones en las cuales nosotras somos sometidas a vejaciones. Como el tema mismo de la identidad. A una compañera le pasó que le miran el nombre y le dicen Alejandro tanto. Ay, pero si usted es un hombre, le dijeron así. Y lo mismo pasa aquí muchas veces. Yo misma, estando recién, yo me hice la cirugía hace 12 años, y yo misma, teniendo la cirugía, tuve que llevar unas cosas que eran personales de mi cirugía, en los cuales yo tenía que hacerlo, llevarlo, y en la maleta, y el tipo ahí, me acuerdo de la vergüenza misma delante de todo el mundo en la aduana, que me dicen, agarran esa cosa que me había dado el doctor para mí, y me dice, ¿qué es esto? Me levanta así con la mano. Solamente por ser una persona trans. ¿Qué es esto? Usted trae un bife de chorizo y lo levanta, y yo le digo, yo tuve que explicarle para lo que era, me lo habían dado un ejercicio el doctor y yo no podía dejarlo. Entonces, primero te miran el documento, después te empiezan a mirar cómo vienes vestida y ya te van sacando. Si es demasiado llamativa, hacen que todo el mundo se dé cuenta. Hay compañeras que han tenido que pasar por el hueco, que le decían. ¿Qué es eso? El hueco es un lugar acá en el norte de Chile por donde las compañeras entraban en forma irregular para poder, porque muchas veces tenían que salir en forma irregular porque habían entrado y no podían salir. Porque si pasaban por la frontera, sometidas a la violencia de las mismas personas que le cobraban un dinero por pasarlas. Sometida a la violencia policial. Y el mismo hecho de que en cualquier momento si te pasaba algo nadie respondía. Y ya quedabas muerta en la carretera de INN. La ley migratoria de hoy en día no está facilitando a las personas migrantes a la entrada a este país, todo lo contrario, está poniendo obstáculos para poder venir a residir al país. Primero, al solicitar una visa desde afuera. Ya no puedes estar aquí, solicitar una visa, que tienes que pedirla desde afuera. Entonces, ya está poniéndole trabas a las personas. Y aún así, siendo ciudadanas acá en Chile, siendo ciudadanas, porque ocurre lo siguiente, aquí tenemos una ley de identidad de género. Ley de identidad de género, ay, felicidades, tienen ley de identidad de género, pero la ley de identidad de género no contempla la realidad de las personas migrantes, de las compañeras transmigrantes. A las transmigrantes se les exige tener permanencia definitiva y traer su certificado o su acta de nacimiento de su país, inscribir su nacimiento en Chile para poder recién darles un carnet que diga su nombre como su nombre de identidad de género y con el cambio de registro, todo el cambio registral. Entonces, solamente a las que tienen permanencia definitiva. Entonces, las que tienen visa temporaria, las que tienen visa sujeta a contrato, o una compañera que ejercía el trabajo aquel, y que estudiaba, tenía visa de estudiante y no podía cambiar su nombre. Entonces la universidad la tuvo que estudiar con su nombre legal. Entonces, hablamos de derechos humanos para las personas y no consideran a los migrantes. Entonces, yo recuerdo cuando íbamos a hacer la ley de identidad de género, yo estaba en el activismo en ese momento, después me retiré un tiempo, yo exigí que las personas migrantes estuvieran incluidas, pero a alguien se le ocurrió decir después, cuando yo justo me salí, ay, no, es que pueden cometer un delito y por eso es mejor que solamente las que tengan permanencia definitiva.
Entonces, por Dios, estamos negándole el derecho a una persona de llamarse como se sienta y de que la nombren como como se merece, con dignidad, con un buen trato. El límite que tienen es que si no estás regular, no pueden entrar. Sabemos que aquí todo hoy en día es a través de la ficha de protección social. Si no están con la ficha de protección social y no tienen un documento o no están regulares en Chile, porque no vamos a decir ilegal, porque esto no hay nadie ilegal, no han regularizado su situación, no pueden acceder a ningún servicio y eso es lamentable. No pueden acceder ni a una vivienda, ni al ingreso familiar de emergencia, ni a la ficha de protección social. Escasamente pueden acceder a voluntad a los servicios de ser atendidas gratis por FONASA a través de un consultorio. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar a la compañera a un consultorio donde una persona la evalúa y le da el FONASA, que es el gratuito para cualquiera de las personas que no puede pagar. Entonces es a voluntad, ni siquiera es gratuito. Se ha hablado mucho de la migración venezolana. Los primeros venezolanos que llegaron hace 5 años atrás no son los mismos venezolanos que están llegando hoy en día. Los primeros venezolanos que llegaron atrás, profesionales, con dinero, alquilando departamentos en buenos lugares que ni una que yo vivía tantos años en Santiago, ni yo alquilaba porque me resultaba más caro, y ellos llegaban y alquilaban. Entonces estamos hablando de las primeras venezolanos que llegaron con algo y ya podían tener un mejor estándar de vida, pero las personas que habían venido llegando ahora después no pueden optar a las mismas condiciones porque no tienen un título, no lo han convalidado, no han podido encontrar el trabajo del cual ellos estaban acostumbrados a tener. Lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos un preconcepto muy de que las personas de un color de piel más oscuro valen menos, y sigue siendo el prejuicio lo que predomina hoy en día, porque no van a comparar el trato que tienen con una persona migrante que viene de Europa, española, rubia, de ojos claros, o blanca, o de pelo negro y ojos café, con una mujer migrante que viene de Colombia, que su piel es más afro o más negritud, con una persona que el trato no es el mismo. El trato hacia las migraciones, a las personas migrantes que vienen de Europa, no es el mismo que tenemos con el de Latinoamérica. Y eso está mal. A los de Europa deberíamos exigirles más. ¿Tú crees que? O sea, es un decir, yo lo veo como justicia social, porque ellos vienen de lugares donde los países tienen un mejor estándar de vida económico que en Latinoamérica. Ellos vienen porque ya, no sé, no se aburrieron de ella a lo mejor, pero realmente las personas que vienen de Latinoamérica a Latinoamérica misma es porque ya la situación en su país es muy complicada. Hay muchas que han tenido que huir. Tengo una compañera que tuvo que huir en Honduras a Nueva York y se quedó viviendo en Nueva York. ¿Por qué? Porque tuvo una persecución política en Honduras. Lo mismo me pasa ahora con una compañera que está detenida en Nicaragua. En la salud a lo mejor no tienen la violencia, a lo mejor no tienen todas las prestaciones, pero la salud acá no discrimina tanto a las personas, pero sí no las ayudará, pero tampoco las discrimina. Pero sí, yo creo que los trabajos es lo más complicado para las personas migrantes. Trabajo porque estando paradas mis compañeras en su oficina, estando yo misma ahí, nos gritaban: ándate a tu país. Ándate a tu país, me decían. Sí. Yo los miraba así: váyate, le decía yo al chileno, siendo yo chilena misma, pues váyate primero, después me voy a mi país. Y a veces estábamos revueltas las chicas trans con las chicas cisgénero, porque nos juntábamos entre todos. ¡Maricón! ¡Maricón! Gritaban. Pasaban en autos y ¿qué maricón? Y nos reíamos porque a veces a las mismas chicas cisgénero le gritaban maricón y me decían: mira cómo me discriminan. Claro. Y nosotros nos reíamos porque ya decían: estos gallos, por tal de discriminar, no hayan qué decir y no le apuntan a nada. Entonces ya era algo tan fuerte y tan feo.
Yo creo que los medios de comunicación han sido muy teledirigidos siempre, Ujú, porque siempre muestran lo peor de las personas, no muestran, no muestran cosas humanas. Muchas veces cuando muestran cosas humanas quieren hacer como un circo, me ha pasado de verlo. Y cuando quieren mostrar lo peor de alguien, siempre, o sea, lo peor de, ay, por ejemplo, eh, los reportajes en Chilevisión, yo me acuerdo, años atrás, prostitución allá en Santiago, todo. Nos salieron persiguiendo. Hace más de 5 años atrás, ¿no? Yo te digo unos 10 años atrás, ujú, sufrimos una violencia, persecución policial, que llegó un momento en que yo me tuve que dejar caer, ujú, yo, ujú, y con eso pagué las cosas. Salió, mm, Chilevisión se le ocurrió hacer un reportaje de esos que hacían, amarillistas, y mostraban lo peor de las ujú, compañeras. ujú, Entonces nos llevaban a todas juntas, a mm, todas. mm, Nos ponían en diferentes calabozos y yo me acuerdo que voy saliendo y yo dije, ya no aguanto más esta situación. En ese momento yo era secretaria de un sindicato de ujú, trabajadores en paz ujú. y tomé la decisión de dejarme caer. Me dejé caer, Dejar caer es que te lleven que me lleven a un detenida, me carro. dejé caer, me llevaron, firmé el libro y en la mañana siguiente me fui a la Corporación de Asistencia Judicial. Ajá, Hablé con don Nelson Caucoto, que fue mi profesor de la Universidad de mm, Derecho. ujú, Entonces conversamos lo que estaba pasando y introdujimos una denuncia al que fue ujú, escalando en la corte y después llegó hasta Fiscalía Militar. A estos ujú, dos funcionarios que a mí me llevaron ujú, fueron sancionados en su hoja de vida, no fueron desvinculados porque no hubo violencia física, ujú, pero sí me llevaron. ujú, Y con eso logré frenar el que se estuvieran llevando a todas las compañeras mm, detenidas en mm, Santiago mm, en ese momento porque nadie hacía nada. mm, Entonces yo dije, no puede ser esto. Pues, cuando el tribunal ordena que nadie puede violentarme ni acercarse a nada, me dieron un fuego, entonces ahí la cosa se calmó porque no podíamos, nos perseguían en las tres comunas donde se ejerce ujú, históricamente, que es Santiago, ujú, Providencia y ujú. Ñuñoa. Ya. Entonces estaban así. Ujú, Hay compañeras que por ir arrancando casi las atropella una micro por en Santiago. Entonces fue fuerte en ese momento ujú, lo que vivimos, pero ujú, tuve que hacer algo porque ya no podía más con ujú, la ujú, situación de las ujú, compañeras. ujú, Se calmó la cosa ujú, y ya de ujú, ahí se volvió a la normalidad. ujú, Y todo fue ¿por qué? Porque los medios de comunicación en su momento sacan lo peor de las compañeras que mm, ejercen el mm, trabajo sexual en la ujú, vía pública, ujú, único sustento en el cual la mayoría de las migrantes y la comunidad trans hemos encontrado una integración económica ujú, porque ujú, muchas veces las posibilidades de trabajo no han sido las mejores y las ujú, mejores condiciones ujú, en nuestros ujú, países, ujú, sobre todo acá. Estaba en una entrevista que me hizo MUNS, ujú, Movimiento Unificado Diverso, a mi persona y a otra compañera más, y hay un tipo en redes sociales que pone que tanto defiendo a los migrantes, que los migrantes se vayan a su país y las compañeras saltaron todas bien, en el en vivo que estábamos haciendo diciendo ujú, que eso era lo peor. ujú, El programa se llamaba Las Escandalosas. Así que imagínate, ¿qué no le dijeron las compañeras de... Había una de Valparaíso, otra de Viña y otra de Santiago. Entonces, ajá, ella le respondieron súper ujú, fuerte. Es más acentuado en las personas trans y en las trabajadoras sexuales ujú, también. ujú, Yo ujú, creo migrantes. ¿Por qué? Porque están expuestas a situaciones súper fuertes. ujú, ujú, El mismo hecho de estar parada en la esquina o de ser una persona trans, migrante, buscan, como ujú. O sea, he visto sí, altos casos de violencia. sí. Ujú, Sí, ujú. Em, sí. Una vez nos salieron persiguiéndose con pistola, balazos, revoltos. ¿Cuántas veces vivimos eso allá en Santiago? Hablan de una ley antidiscriminación que en el fondo sigue trabada, se vuelca lo mismo y que no sanciona ni penaliza a a las personas que hayan discriminado, sino que solamente la señala, ujú, en el fondo la ujú, señala, no la sanciona ni las ujú, penaliza si ujú.
cometieron un acto atroz. Ujú, ujú, Así es este país. Pero- Tengo una compañera que está ¿Que está con, pidiendo que refugio? tuvo refugio, no sé si se lo han quitado, pero que ella accedió al refugio, Y era por razones de... porque la pregunta es no por si... violencia en su país, Por violencia, no no por transfobia, no por homofobia, violencia en su por país. violencia. Ya. Pero ¿crees que, que el Lo que modo que tengo está entendido que este año han dado como 3 o 4 refugios, que no han dado más. Sí, no, sí está... Que está la cosa muy jodida Ujú, con el tema de los refugios. Yo creo que no, tienen que mejorar las leyes para que ujú, acojan a las personas. mm, La ley no acoge más, no acoge a nadie, incluso la persona migrante no puede desarrollar una actividad económica si mm, está con refugio, mm, pero el Estado tampoco garantiza ni le da, porque si yo tengo una persona refugiada, tengo que darle comida, techo, ujú, ujú, para que se vista. mm, Entonces, eso es un buen refugio. ujú, El acuerdo de unión civil solamente es un tema administrativo, en cambio el tema de la identidad de género no lo reconoce en un 100%. ujú, Tengo una compañera peruana que no ha podido cambiar su identidad de género, ella tiene definitiva. ¿Por qué? ujú. Porque no podía acceder a su documento de su acta de nacimiento en su país. Mm, no lo podía traer. No lo puede traer, porque no tiene Ya, a quién. Entonces, claro. y en el consulado decían que no, ellos no hacían eso, que tiene que Mm, hacerlo alguien allá. Me dicen en el hospital que sí que hay sí. casos, pero no, al menos con las compañeras con las que estoy hablando, ninguna ha accedido tratamiento Ujú, ujú, al programa. Entonces ujú, voy a empezarle a meter un número, unas 15 le voy a meter ya de ujú. una. Claro, claro. Acá en el norte sí. Ujú, Allá ujú, somos como 60 de una sola organización y 60 de otra organización que atendemos también, que no tiene personalidad jurídica, pero ajá, funciona. O sea, ellas no renovaron, ajá. pero nosotras atendemos y le hacemos Ya, o sea, estamos perfecto. atendiendo en Santiago 120. Ya, y de ese total, ¿cuántas serán extranjeras? Te diría que el 98%. ¿En serio? Sí, Ah, o sea que es una ustedes organización. trabajan casi Eso, exclusivamente con claro. personas Ujú. migrantes. ¿Qué hacen las personas? Ujú. Tratan de evitar ese tipo de situaciones, Mm, y tratan de reunirse entre pares, de ujú, conversar, de estar siempre alerta, de no ujú, estar solas. ujú, Por ejemplo, en el mismo sitio de trabajo, las chiquillas tratan, nunca están una sola, sino están 2 o 3 por lo menos. Y si ujú, todas se comunican, todas tienen el número de todas, entonces más o menos ujú, si pasa algo le avisan a una y esa otra va y así se va ujú, haciendo la cadena. ujú, Uno se ve envuelto en tener que adaptarse a los lugares, ujú, porque muchas vienen con ideas de una forma de vida y acá tienen que empezar a adaptarse a una forma de vida totalmente. Bueno, ujú, y en Santiago, sobre todo en Santiago, una selva. ujú, Las formas como hacemos las cosas es como participan. Pues si yo ujú, las invito todos los días a juntarnos, también se aburren. Hay que buscar siempre estrategias. ujú, Sí, ujú, es que nosotras generalmente las convocamos por ejemplo, hacemos esto ya, y las chicas van llegando, y ya saben. Y por ejemplo, el año antepasado hicimos la primera actividad que se llamó la Femidad, o sea, la ujú, primera actividad de Navidad que hicimos, donde mm, nos juntamos, yo llevé a mis hijas, yo ujú, soy madre, ujú, y hicimos nuestra Femidad, le pusimos ujú, Navidad de Féminas Latinas, ujú, y le hicimos regalos a las compañeras y a las que trajeron hijos también les hicimos ujú, un regalo. ujú, ujú, Entonces, si tenemos una actividad llamativa e interesante, las compañeras vienen. ujú, ujú. Las entidades vinculadas a la diversidad sexual, porque las entidades de diversidad sexual y migración están saliendo hace poco. ¿Están? ¿Perdón? Estamos recién empezando hace Ya, menos de 5 años. ya. Hace 5 años empezamos las primeras organizaciones de entidades diversas migrantes, Ujú, a las de diversidad sexual que las de ajá. migrantes. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es eso? Entre migrantes también a veces hay un tema de discriminativo con las personas LGBTI. Mm, El rol del activismo es denunciar, ujú, eh, apoyar a las personas ujú, y crear políticas para que eso no vuelva a ocurrir. ujú, Eso ujú, es el rol de un activista. ujú, ujú, Denuncia, crear políticas y apoyo. ujú, Aunque muchas de las organizaciones que yo conozco dicen yo no soy asistencialista, entonces eso mm, me preocupa cuando algunas organizaciones,
de la diversidad sexual han dicho, nosotros no somos organizaciones asistencialistas. Entonces dejan de humanizarse y ver el problema como es, solamente quieren estar sentados con un diputado y con un senador haciendo leyes. ¿Y qué hacemos con las compañeras que se nos están muriendo de hambre? No podemos. Nosotras tomamos la decisión de ser ambas, tanto de ser asistencialistas en lo que podemos, porque tampoco podemos comprometernos a dar más de lo que tenemos, dentro de lo que hemos podido, y buscar alguna solución con los temas legales también. Mientras que otras organizaciones LGBTI solamente quieren sentarse y recibir un financiamiento para hacer la ley de tanto o para ayudar en este proceso, no corresponde. En muchos lugares tienen que hacerlo para poder acceder a un trabajo sin discriminación. Acceder a una vivienda definitiva es difícil porque la mayoría no se ha proyectado en quedarse a vivir acá. Ellos piensan que están de paso. Y tengo compañeras que ya llevan 12, 15 años en Chile, en los cuales pudo haber, y teniendo definitiva, pudo haber accedido a una vivienda, pero ella pensaba que quedaba porque ellos piensan que Chile es de paso y al final terminan quedándose un año tras otro, un año tras otro. Mandan dinero a sus países para arreglar sus casas, pero las vidas se les vayan acá. Yo creo que son reticentes en general. Cuando saben que específicamente eres de la comunidad LGBTI, yo creo que sí, bueno, se complican un poquito más, pero en general son reticentes. Me tocó ver en Santiago el lugar, era un Chile para los chilenos. Así, yo quedé así como diciendo, uy, los chilenos, aquí no hay nacionalismo, aquí lo que hay es un egoísmo. Sí, porque siempre los chilenos han envidiado muchas cosas, envidian a los argentinos el fútbol, y querían ser como ellos, ya son como ellos, y buscan ahora otra. Yo creo que es más que egoísmo. Egoísmo y no abrirse a un mundo nuevo, porque ser migrante en otro país es complicado, viajar y estar migrando a otro país es complicado, es duro. Aquí el clasismo existe y va a existir siempre. Aquí tengo una compañera que es médico, ella me estaba contando, ella es antofagasta igual que ella fue a comprar en una tienda allá en Las Condes y ella la atendieron después, y es médico y gana bien, solamente porque ella es morena, bajita y con aspecto así como más nortina, así como más aperuanado, así como boliviana, así, y ella me habla, me cuenta. Fíjate que atendieron primero unas personas rubias de ojos claros que vinieron a comprar y pagaron más encima con 12 cuotas con una tarjeta de crédito que no pasaba y después tuvieron que pasar otra. Y yo que iba a comprar todo así cash, no me quisieron atender al primero. Entonces, es feo. No sé si es tan fobia la palabra, porque es una enfermedad. Las personas que le tienen fobia a otra, es una enfermedad que ellos tienen. Ellos son personas enfermas las que le tienen fobia a una persona por ser diferente, por ser diversa. O sea, pueden tener los mismos derechos, pero nunca te van a dejar. Si los mismos santiaguinos te dicen a uno, aquí mandan las que somos de Santiago, aunque llevabas casi 20 años en la zona, si los mismos chilenos se lo hacen a los otros chilenos de otras partes. Con más razón se lo van a hacer a los mismos, las personas migrantes externas.